Su sonrisa cálida la pinta de cuerpo entero. La negra, con todo su conocimiento en literatura, no solo da cursos, sino que concurre a talleres, según ella, a perfeccionarse y aprender. Es el tipo de personas positivas que le ven siempre el lado bueno a las cosas. ¿Quién pudiera? Escribe deliciosos cuentos para niños, jóvenes y para los no tan jóvenes, que también nos asomamos a saborearlos. Dice ser muy andariega y le gusta recorrer diferentes regiones de nuestro país. Ha ganado premios literarios, pero su humildad la tiene siempre muy calladita sobre este tema. Con nosotros, Marisa Pérez Alonso. Marisa Pérez, bienvenida. Muchas gracias. Te vamos a convidar mate y vos nos vas a convidar palabras. Con muchísimo gusto. Vos naciste, decís, un día de viento sonda. ¿Es cierto eso de que es el viento de las brujas o algo parecido? Sí, es adjudicado por ser tan caliente, el viento sonda. Y tan malito. Claro, y tan malo, un viento de brujas, de aquelarre, de Salamanca. ¿Y eso te sienta bien? Sí, soy bastante bruja, en el buen y en el mal sentido de la palabra. Mira vos, cuidado. Sí. Bueno, eso de asumirse es una gran honestidad. Sí, es una gran honestidad y es una etapa en mi vida también, ¿no? Porque hasta los 40 años, ahora tengo 53, hasta los 40 fui como negando muchas cosas que me gustaban hacer, ¿no? Por ejemplo, dar clase. Y hay que ser muy bruja para dar clase, ¿no? Porque ser docente es un compromiso con el otro, casi como mirar a través del otro para poder llegar. Así que bueno, desde ese momento creo que empecé a usar esas artes. Claro, porque además toda oralidad es una performance y vos haces una oralidad enfrente a personas que no conoces, a niños, a jóvenes, cada cual con su historia. Y entonces ese ir y vuelta es una alquimia, como me imagino tienen los actores, cuando ellos suben, ¿viste? Y al escenario y hablan de la energía, de cómo viene la cuestión. Y se empiezan... Yo nunca he sido actriz, así que voy a hablar sin saber. Pero me parece que el docente, bueno, debe ser generoso de por sí, ¿no? Entonces, en lugar de subir también a que lo vean, claro, está ahí. Viene a servir. Para permitir que los demás se vean. Aprendan. O por lo menos es lo que yo creo que intento hacer como docente. Claro, ella docente de literatura. Claro, ella es profesora de literatura y docente. Y bueno, hace 18 años que escribís, pero antes de escribir, ¿qué hacías? En tu infancia, contanos, y cuando fuiste a la facultad. Bueno, viví mucho. Está bien. Soy una persona muy inquieta, según mis tías y mi madre, más inquieta de lo que ellas hubieran deseado. Siempre tuve como aspiraciones de libertad, digamos, de ser como mis primos varones, ¿no? En una familia bastante patriarcal me costaba conquistar ese lugar. Entonces, no tuve una infancia fácil, de niña. De niñas con muñecas y ese tipo de cosas. Al contrario, pero bueno, fue una infancia vivida intensamente, ¿sí? Subiendo a los árboles, escapándome de los retos hablando de mi de mamá, eso, esta docente y escritora es senderista. A ver, ¿qué es ser senderista? Bueno, sería una forma de amar la montaña y necesitar caminarla para poder comunicarte un poco con la Pachamama, ¿no? Con la tierra, pero también con tu ser interior. Vos sabés que eso dicen los jefes espirituales de América, mal llamados chamanes, y dicen que hay que caminar, porque la Pacha te llama a caminar, ahí vas vos tomando tu eje, ¿no? Y en realidad ser senderista no es solamente caminar, sino caminar con una intención. Entonces uno también tiene que manejar las ansiedades, o sea, mucha intervención también de la mente y tratar de encontrar el ritmo biológico que uno tiene, ¿no? Porque el paso que da también... Y hay que tener buen estado físico, Marisa. Bueno, sí, no, ese es el tema. Yo tengo 20 kilos de más y sigo subiendo montañas, ¿no? Subo grandes cerros, pero ser senderista no es ser montañista, esa es la diferencia. Claro. Bueno, ser montañista muchas veces es
llegar a la cumbre. Para Claro. mí la cumbre es poder lograr ese camino, O ¿no? sea, el viaje. para vos caminar es el viaje, ¿no? Y el Sí. viaje es caminar y es la vida, más o Tal menos, cual, que son sí. sinónimos. Y nunca uno vuelve del mismo modo que se fue. Ah, Entonces, mira vos. ser senderista, también uno puede ser senderista por acá, por la ciudad y por Ajá. donde sea, ¿no? Es Sí. tomar conciencia de que cuando uno se desplaza o que el movimiento es vida, entonces ese movimiento implica una responsabilidad y también implica una concientización, hacerse cargo de uno. Claro, del momento presente, sí. ¿Y por qué decís vos que las plantas te cultivan? Bueno, porque estoy a su deriva, tengo muchas plantas y siempre tuve mucha facilidad para poder, por ejemplo, germinar semillas, ¿no? Ah, mirá vos. Cuando me lo enseñaron en la primaria... Que era el porotito con el secante y un algodón. Como a mis compañeros se les podrían o no les salían, yo intercambiaba germinaciones, entonces les sacaba porotos, Marisa, lo germiname. que fuera, claro, y entonces hacía las germinaciones y se las iba repartiendo a mis compañeros porque algo también que aprendí es que yo manejo muy mal la frustración de otras personas, ¿no? Entonces, desde chica trataba de adelantarme a ese tipo de cosas para poder, ayudar a mis amigas. ¿Y eso te sucede con tus hijos o con tu pareja, por ejemplo? Sí, me pasa y ha sido bastante importante tener que verlos o mantenerme fuera para que ellos hagan su vida, ¿no? Claro. Sí, soy bastante controladora. Claro, y para que el otro no sufra, vos vas adelante y esa no es la idea. Sí, porque... esa es mi intención. Hay veces que voy adelante entorpeciendo las cosas en vez de allanando el camino, porque uno siempre tiene una interpretación de las cosas, ¿no? de los hechos, de lo que sucede. Entonces, hay veces que uno cree que está ayudando y en realidad está entorpeciendo el aprendizaje y la maduración de otro. Claro, ¿cuántas También me veces pasa los con padres los alumnos. hacemos malos hechos creyendo en la felicidad del hijo? Sí. Y no, era lo que vos creías, la felicidad del otro, pobre infeliz, no. Marisa, hay una instancia en tu vida en que vos enseñaste literatura latinoamericana y lengua y castellano a hablantes en inglés, ¿no? Claro, sí. Que aprendían el español, digamos, como una segunda Sí, lengua. sí. Ellos trabajé para una empresa que se llamaba, fue cambiando de nombre, pero era un consorcio de universidades norteamericanas que traía tanto estudiantes en el nivel universitario, ¿no? Sí. Tanto estudiantes norteamericanos como estudiantes de otros lugares que estaban estudiando en estas universidades norteamericanas. Ajá. Entonces he tenido estudiantes japoneses, noruegos, turcos, que venían a estudiar acá algunas materias, entre esas literatura latinoamericana en idioma castellano y español. Entonces esa empresa me contrató para ser tutora, porque la mayoría de nuestras facultades tienen un sistema muy diferente del sistema que tienen universidades norteamericanas, que son como muy pautadas, como muy estructuradas. Bueno, nosotros somos latinoamericanos, somos apasionados, somos con diferentes. Mucha impronta y instantaneidad. Mucha diferencia entre un profesor y otro, aunque la materia sea muy parecida. Entonces, bueno, mi función era un poco acompañar a estos estudiantes, un poco con el choque cultural y también con sus compromisos académicos. Ajá, y tienen prejuicios para con nosotros. Sí. ¿Sí? La población tiene prejuicios para con ellos Sí. y ellos también prejuicios para con nosotros. Ajá, En muchos casos han venido sobre todo los norteamericanos pensando que son el ombligo del mundo, que van a encontrar acá una indiada y entonces asombrados de encontrar el movimiento cultural, porque parte de esto de ser tutora también era, por ejemplo, acompañarlos a ver teatro o hacer cine debate, leer diarios, comentar sobre los diarios,
Bueno, vos viste que acá cada 2 por 3 Sí, hay una marcha que va y otra marcha que viene. Aburrirnos no tenemos la realidad nosotros en Argentina, no. En ningún sentido. Pero es una experiencia fuerte, ¿no? Sí. ¿Has seguido con vínculos con esa gente? Bueno, nos hemos estado siempre a través de internet y de Facebook y de Instagram, porque ahora también tengo Instagram. Ah, que muy no es bien, está ayornada esta docente. Pero bueno, sí, seguimos en contactos en ese sentido. Y en algunos casos, algunos estudiantes se pusieron de novios y se casaron con personas nativas, de acá, y bueno, con ellos sí nos seguimos viendo. Ajá. Bueno, en el próximo bloque nos vas a contar respecto de tu vuelco hacia la literatura. Bueno. ¿Y por qué literatura infantil y juvenil? Porque haces eso para adultos, ¿no? Para adultos, para nosotros los viejes. Sí, también escribo, pero no he tenido la suerte de que han sido publicadas. Así que, bueno, eso también es un tema. Perfecto. Bueno, ahí está. Bueno, qué bien. Aquí estamos, en la librería de la Ediunk, Sarmiento y 25 de Mayo de Ciudad. Está en el centro. Es bueno saber que hay una librería con tanta diversidad y tanta calidad en lo que expone. El éxodo galés a la Patagonia es de la colección Ida y Vuelta, como decíamos, Orígenes, Trasfondo Histórico y Singularidad Cultural. Federico Mare es el autor, con ilustraciones de Mar Alogia. Y el éxodo galés a la Patagonia es significativo porque quien vea un mapa de nuestra Patagonia, de la Patagonia argentina, quizás sienta curiosidad por nombres como Madryn, Gaiman, Trelew, palabras de una lengua con muy pocos hablantes y menos relación con la Patagonia, por lo menos hasta mediados del siglo XIX. La manera en que llegaron los habitantes de Gales al valle del río Chupat, así se llamaba el Chubut, se relata en esta obra, y su autor, Federico Mare, se vale del ensayo literario para este libro de la colección Ida y Vuelta de la Ediunk, con un lenguaje claro y una narrativa sólida, expone las vicisitudes de los migrantes, sin escatimar en detalles sobre el contexto histórico en ambos extremos del Océano Atlántico, claro, porque es historiador. Trata de la pauperización de la Gran Bretaña victoriana, el lema de gobernar es poblar, la cultura y religión galesas, la relación de los tehuelches con los galeses, y se desentraña cómo el reverendo Michael D. Jones y los primeros colonos eligieron las tierras patagónicas para desarrollarse. Aparte, se añaden 5 anexos que ayudan a comprender mitos galeses, como proponer al idioma galés como la lengua del paraíso, por ejemplo, y la historia de la ya famosa torta negra galesa, que es una exquisitez tal cual este libro. ¿Qué diferencia tiene la literatura juvenil, infanto-juvenil? ¿Qué tiene y qué no tiene, digamos? Bueno, yo creo que la buena literatura es literatura secas. Perfecto. No hay que ponerle infantil, juvenil o para grandes. De hecho, el primer libro que a mí me publicaron, que está sugerido a partir de los 10 años, los primeros lectores fueron de un centro de jubilados que se sintieron muy identificados porque se trata de un inmigrante y entonces les divertía leer un texto. Primero se sintieron identificados y sorprendidos porque ellos lo buscaron para leérselo a sus nietos. Y al descubrir que las aventuras no eran aventuras tan infantiles, claro, tan ñoñas, que es el prejuicio que se tiene con lo infantil. Claro, ¿no? claro. Incluso hasta cuando se cuenta cuento y cuando se narran. Y entonces hablan con una vocecita así, como si el chico divino la mariposa, ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces, sorprendió esto, ¿no? Lo de que la gente se mueve en relación con los libros infantiles o juveniles con esos prejuicios, ¿no? De que no tienen los niños un mundo acabado, entonces no tienen las experiencias como para cosas más complejas y sin embargo, bueno, Juan de este mundo, que es esta novela de la que te estoy hablando, ha sido leída por chicos en primaria, por chicos en secundaria y por universitarios. Tenés 6 libros editados, ¿verdad? Sí, tengo, no de todos tengo el libro en este momento, porque, por ejemplo, el primer libro que
publiqué, que es una edición de autor que se llama De la Luna y otros monstruos. Son cuentos juveniles, de terror, que los hice con mis alumnos de la escuela Gabriel del Mazo, cuando daba clases en secundaria. Ya no doy más clases en secundaria, doy clases solamente en el terciario del normal. Bueno, y ese fue un proyecto muy lindo que estuvo como al borde del abismo, ¿no? Porque yo ya escribía y no tenía posibilidad de publicar, no es fácil publicar. Entonces, mi marido, que debería tener la Fundación Pro Ayuda Marisa Pérez, dijo, ¿qué te parece si hacemos, bueno, un libro tuyo para antes de fin de año? Antes de fin de año era 2001. Entonces nosotros, con una visión de futuro muy importante, dijimos, bueno, vamos a hacer un libro. Sí. Y justo en el 2001. Tal cual. El día que lo fuimos a presentar, declararon el estado de sitio. Estábamos esperando que declararan el estado de sitio, así que no sabía si iba a ir gente, si no iba a ir gente a la presentación del libro. De todas maneras, con todos esos inconvenientes, tuve siempre mucha ayuda y bueno, fueron saliendo las cosas bien. Cuestión que en menos de unos 2 años yo ya había vendido toda esa cantidad de libros, que había sido una edición de autor. Mira vos. Entonces, a partir de ese momento empecé como a ver la escritura desde otro lado, ¿no? Claro. Esto de publicar me posicionaba un poco como una escritora, no porque me agradara, sino por más profesionalizada, claro, podríamos decir. Claro. Entonces, bueno, en ese momento empecé a escribir teniendo en cuenta esto de, si sos joven, tenés determinados temas que te atraviesan, que a un niño tal vez no le interesan todavía, o a un adulto, puede ser que, como el caso de Instagram, por ejemplo, que sea una novedad para nosotros los adultos y sin embargo para los jóvenes es algo ya está superado, ¿no? Claro. Entonces, como daba clase en secundaria, mis estudiantes tenían que escribir y me hicieron un desafío, me dijeron, bueno, si nosotros escribimos, usted también tiene que escribir. Y bueno, entonces tomé el desafío y me puse a escribir sobre los temas que ellos me proponían. Claro. Marisa, contanos esto de la sororidad. Vos estás en un... Sí, siempre me ha gustado estar como alumna, digamos, en talleres de escritura. También he dado talleres de escritura. Y en este último tiempo estoy en un grupo de otras escritoras y escribimos colectivamente, sin firmar cada una lo que hace, sino contribuyendo como si fuera un trabajo a 5 manos, digamos. Ajá. Entonces es una experiencia nueva. Sí. Somos todas mujeres, todas feministas. Por eso lo de sororidad suena a feminismo, sí, pero qué bueno. ¿Y les da satisfacciones? ¿Qué hacen ustedes? ¿Lo comparten? Bueno, es un lugar de rescate, en cierta forma, ¿no? Porque muchas veces sucede que cuando sos docente, cuando sos, no sé, mamá, cuando estás... la múltiple función que tiene que hacer la mujer nunca te hoy en acordás día. de hacerte un lugar para lo que a vos te da placer. Sí. Entonces, como a nosotras nos daba placer escribir y no teníamos esos tiempos, empezamos a juntarnos los sábados al mediodía. Sí. Y entonces podía pasar lo que fuera, que era inamovible, ¿no? Claro. Entonces, podríamos decir, el encuentro se llevaba a cabo con las que estuvieran disponibles. Entonces empezamos a reunirnos y a hacer un tipo de escritura mucho más lúdica, en algunos casos tienen viso social y de denuncia, pero en otros no, solamente... Por el placer, internos, claro, sí. ¿Y qué es eso del audiolibro? ¿Has grabado algo? Yo no, pero uno de mis libros fue seleccionado como representante de Mendoza en el Consejo Federal de Inversiones y lo grabó una actriz de Mendoza, Ibars, no me acuerdo el apellido, perdón, el nombre no me acuerdo, Ibars es de apellido.
Puede ser Lorena, ajá. Y está como representante de actividades propias del lugar, que bueno, cuenta la historia de una bruja siglo XXI que tiene que ir a un aquelarre, así. Ajá. Que los hay. Tal cual, y con la tonada de la región. Entonces fue ella la que lo leyó. Claro, porque no cualquiera puede hacer el tono menduco, que suele ser más difícil que otros tonos regionales. Sí, tal cual. Y bueno, y en este caso porque era el personaje del cuento era una mujer, entonces contaba en primera persona cómo hizo para inscribirse para este nuevo aquelarre, entonces que tenía que mandar cosas por internet y todo. Bueno, fue muy divertido. Vos nos vas a tener que convidar el cuento de la ballena. ¿Cómo se llama la ballena? Es una novela, se llama Cartas para una ballena y es una novela que está editada acá en Mendoza por una editorial hecha por mendocinas también, ¿no? Ah, mira vos. ¿Cómo se llama? Bambalí se llama Bambalí. La editorial. Es una editorial que publica solamente autores e ilustradores mendocinos. La ilustradora es Eugenia Susel, que es una divina que ha hecho de esta novela. No se suele hacer con tantas ilustraciones y ella ha hecho una maravilla. Hay libros acá en la librería de la Ediunk graficados por Susel. Por Susel, sí, es una genia. Bueno, y Cartas para una ballena es una novela que está organizada en la parte verbal hay un narrador que cuenta la llegada del personaje, que es un niño de 10 años que se llama Valentín, a Puerto Madryn, ¿no? Entonces es un niño de Mendoza que tiene que viajar a Puerto Madryn. Y al llegar encuentran un vallenato en la playa y el niño está participando del rescate. Sí. Eso... Bueno, yo viví durante un tiempo en Puerto Madryn y la familia de mi marido sigue en Puerto Madryn, entonces cuando nos vinimos a vivir acá a Mendoza, mi marido viajaba cada 2 o 3 meses con alguno de mis hijos a la casa de mis suegros. Entonces, de una anécdota con mi hijo más grande, surgió la idea de... Bueno, no, surgió... la anécdota justamente esto, ¿no? De llegar y encontrar el vallenato y después mi hijo tratar de contarme eso. Claro. Y yo en ese momento no pensaba nunca que iba a escribir, que iba a ser escritora, entonces lo escribía en un cuaderno. Las anécdotas de cada uno de mis hijos tienen como están contadas en un cuaderno para que ellos lo lean cuando sean grandes o cuando quieran. Pero hay algo novedoso allí. Yo te dije madre abandónica y vos me dijiste no, me corregiste. Claro. Es otra forma. Otra forma de maternar. De maternar, que es una novedad también la introducción en un cuento, no esa cosa tan dulzona y rosa que comienza, da vueltitas, digamos, sino describir las realidades. En este personaje, bueno, la mamá trabaja en un circo, entonces no es un trabajo en el que se pueda vivir en un domicilio fijo, ¿no? Y el papá es biólogo marino, entonces un biólogo marino en Mendoza tampoco funciona. Entonces la novela comienza con el conflicto de que la mamá tiene que ir a trabajar al circo y el papá tiene que trasladarse a Puerto Madryn a trabajar porque finalmente consiguió un trabajo de lo que él ha estudiado. Entonces es el papá el que se tiene que encargar del hijo, sí, ¿no? Y hasta el momento no había desarrollado un diálogo con el hijo, pero en ningún momento se ha abandonado, porque si eso hubiera ocurrido al revés, si la mamá se hubiera quedado con el niño acá y el papá iba a trabajar estaba todo lugar, perfecto, sí. En la sociedad patriarcal que tenemos está muy bien visto. Claro. Entonces, esto es algo diferente, ¿no? Y la novela trata, esa otra parte que tiene es que Valentín manda cartas a su abuela paterna, ¿no? Entonces, tratando de que esa abuela de algún modo sirva de nexo entre su papá y él, porque no están pudiendo desarrollar muy bien la comunicación y esa relación. Entonces, esas cartas son cartas que no se saben las cartas de la abuela, sino solamente las cartas de Valentín a su abuela, que en muchos casos le pide que, siendo ella
mayor y madre de su padre, que por qué no lo pone en penitencia y le hace... Otra forma de maternidad, como Tal decimos. cual. Y las ballenas hacen estas formas de maternar que son a través de... a la cría la tiene no solamente la cría la madre, sino las tías, las abuelas. Mira vos. Y en el momento de tener el vallenato, al Golfo Nuevo entran solamente las hembras, ¿no? Los machos se quedan afuera porque, bueno, con el tamaño que tienen. Molestan. Sí, tal cual. Así que, bueno, fue como encontrar la forma metafórica también de hablar de las nuevas formas de maternar, que son muy comunes entre ahora y antes también. Sí. Nada más que antes no se hablaba por ahí, Claro, no se decía de ese modo. claro. Marisa, muchas gracias por venir a visitarnos y a contarnos el cuentito de la ballena. de la ballena. Para mí un gusto, ha sido un gusto. ¿Vas a seguir escribiendo? Sí, ahora estoy escribiendo una novela relacionada con el Aconcagua. Porque mi marido subió al Aconcagua y bueno, con todas las experiencias que ellos me fueron contando, Vos estoy escribís, armando claro. algo. Perfecto, hasta siempre. Muchas gracias.